Aquí tenemos varias cuchillas híbridas de las cuales pues les quiero dar unos consejos antes de comprar una cuchilla nueva, ¿no? En este caso que se están usando bastante las cuchillas híbridas, aquí tengo algunas de los cuales quisiera darles unos consejos, ¿ok? También vamos a hablar un poco de la cuchilla interna. Esta como tal no es híbrida, es la Kemei Taper, pero también les quiero hacer ver algo de esta cuchilla. Esta es de la marca BRD Clip, ¿ok? De color dorada, que pues vendría siendo prácticamente la misma que la JRL. Ok, para la gente que se pregunta que si son las mismas, si valen la pena, pues vean, aquí están todas. Esta sería la Bill Pro, que es una muy buena cuchilla con un pequeño defecto, pues que los peines wall no calzan aquí. No sé por qué en los revisados de la Bill Pro no hablan de eso, de que no le quedan los peines wall, nadie lo habla. Bueno, aquí está la Fusion, ok, esta fue una de las primeras que vimos con eso, ¿no? Después vimos la de la JRL, que se encuentra la JRL, ok, aquí está. Bueno, y por último tenemos la última que llegó, que es de la VGR o VGR. Vean esta Fusion, esta me gusta porque tiene aquí bien grande el detalle, su marca aquí bien grande, a mí me gusta, ok, eso no es escrito con láser, después se siente aquí bastante la letra, es en alto relieve. Les voy a comentar algo que tienen que ver las cuchillas internas, okay. Lo primero que tienen que ver, vean, esta es la que vino con esta, es muy buen conjunto y les voy a dar el primer consejo, es que cuando compren cuchillas o quieran cambiar la cuchilla a sus máquinas, traten de poner de diversos colores, porque al momento de regular van a tener una visualización perfecta para ver cómo la quieren regular, ok. De momento, si agarras una cuchilla, vamos a coger esta y tienes una cuchilla, ahora, obviamente ahora se ve porque tengo bastante luz, pero bueno, normalmente si tú quieres regular estas cuchillas y es del mismo color, harás un poco de fatiga, ¿no? Al momento de regular. Por eso es recomendable poner una cuchilla de un color y el otro pues de otro color, para que tengas una mayor visualización, puedas distinguir la una con la otra, ok. Ese es el consejo número 1 que les voy a dar. Para quien no sabe, esta es la Fusion. Vean que la Fusion no tienen nada aquí, simplemente esto es con láser, ok. Ahí no hay ningún puentecito, ningún orificio como las normales de China, ok. Vean aquí, aunque si esto es más corto, aquí esto es más cortito, por ejemplo una que tenga bastante eso que se note sería esta. Vean cómo es, ok, vean cómo se nota aquí bastante. Esto es para que la cuchilla respire y no caliente, al igual como tienen estas partes de aquí, ok. Aquí cada una tiene diferente. Vean aquí como tiene aquí en medio y acá, okay. Cada una tiene diferente. Esta es muy similar a esta, ¿cuál es? La VGR con la BRD Clip, es bien igual, ok. Ahora, ¿por qué tengo la Kemei aquí? Ok, aunque si es taper, pues bueno, les voy a enseñar algo, que esta es diferente. Esta parte que ven aquí, ok, esto aquí es una entrada bien grande aquí. No es como las demás. Vean la diferencia. Vean. La diferencia es mucha. Esta cuchilla me ha gustado bastante de la Kemei, aunque si es taper, ok. Es muy buena, y algo muy importante de esta cuchilla Kemei es la cuchilla que trae interna, ok. Otro consejo que les voy a dar, vean, cuando desarmen sus máquinas, para que no tengan el riesgo de que se les pierdan los tornillos, colóquelos ahí, ok, aunque sea un poquito, basta que sujete un poco para que no se les pierdan los tornillos. Ahora vamos a sacar esta cuchilla aquí, que les voy a mostrar algo, ok. Vean, esta cuchilla tiene los dientes diferentes. Vamos a coger esta, vean. Ahora vamos a colocarla de esta manera. No sé si logran ver aquí una pequeña curva. Vamos a ver aquí en esta parte. No sé si logran ver. Espero que se pueda lograr ver. Vamos a ver.
tiene una pequeña curva en los dientes. Ahora yo no sé si eso me facilita, bueno, cuando yo pongo el peine wall, por cuanto la cuchilla esté a cero, ok, por cuanto esté a cero, los peines, eso lo hice ver en el revisado de la Kemei. Seguramente no sé quién habrá llegado hasta ese punto, que el peine no toca, el peine wall. Saben que cuando ustedes regulan la cuchilla muy a cero, los peines tienden a tocar aquí, ¿no? Ok, esta regulada bien a cero, no tocan, y yo creo que ese efecto lo hace pues la cuchilla interna. Estas cuchillas creo yo que las voy a utilizar en Nabil Pro, BL 600, que la verdad es que la voy a utilizar con cuchillas taper. La máquina es demasiado potente para lo que yo quiero hacer con una cuchilla Fei. La voy a utilizar mejor con una cuchilla taper, y yo creo que voy a utilizar esta, ya que la Kemei pues no la uso tanto. La máquina, como yo dije, es buena y todo, sí, pero tengo muchas cosas que probar, okay, y por lo tanto pues la dejaré a un lado, estaré probando las otras cosas. Lo que tiene de bueno esta máquina, ya lo dije, sus cuchillas y su motor. Bueno, cambiando el tema, ahora vamos a ver algo. Quien compra esta cuchilla, esta BRD Clip, llega con esta que está aquí, esta interna de cerámica de color negro, muy buena por cierto, pero en la wall, en las máquinas wall va súper bien. En las máquinas Build Pro esto no queda tan bien que digamos, pero en una normal JRL o algo así queda bien. Pero ya las JRL ya tienen su cuchilla interna, que son prácticamente estas, ¿no? O las Medishow son prácticamente estas, que ya son muy buenas. Esta que ven aquí es de la marca W-Mark, vean, microdentada de cerámica. Es buena, ok, es buena para trabajar, pero al ser que tiene los dientes bien cortos, para regularla a cero, para tener una buena regulación a cero, vean cómo son cortitos los dientes, no subiría tanto a ras, ¿no? O sea, dejarla bien a ras no logro, porque los dientes son cortos, pues de momento la cuchilla ya no la puedo subir más. Ok, la estaba utilizando en la 653, y pues de momento seguro la dejaré ahí mismo también, porque ya ahora uso la BGR 002, que les tengo un revisado, que esa máquina está completa. Ok, ya vendrá el revisado. Bueno, aquí en la Fusion la diferencia es esa, ¿no? De los orificios, y también acá pues estas cuchillas calentarían menos, y esta no es compatible con muchas máquinas, pues de momento solamente es compatible con la VGR, y con las WAL no la pude colocar, con las Medishow tampoco la pude colocar, ni mucho menos en la Build Pro. Yo me la compré justamente para la Build Pro y no calza ahí, ok, solamente con las máquinas de motor magnético. Que yo ya en la Ergo uso una microdentada, que es esta que está aquí, ¿okay? Que esta me vino en la alfa, como ya lo he dicho. Y pues bueno, esta la uso aquí. Perdón que esta máquina está bien sucia. Ahora que está desarmada, aprovecharé para limpiarla. Ese es otro consejo que les doy: limpien su máquina al momento que cambian la cuchilla o algo. Limpien siempre las máquinas para que las cuchillas les duren bastante, y así mismo cuiden el motor. Todas estas de cerámicas que ven ustedes, todas son diferentes, ok, no todas son iguales. Por ejemplo, vamos a agarrar esta de la BRD con una Medishow normal. Vamos a ver los dientes. Vean que los dientes no son iguales. La cuchilla negra tiene los dientes que llegan más abajo, ok. Y en la Build Pro vino una cuchilla que los dientes son muy cortos. Vean estos dientecitos de la que vino en la Build Pro. Vamos a ponerlo con una Medishow, y son pues más cortos, ok. Comparándola con esta, vean cómo son bien cortos estos dientecitos de la Build Pro. Ok, ahora tienen que tener mucha atención de lo que compran. Yo creo que esta es una de las mejores que hay. Ya como dije, no hace que los peines toquen con la cuchilla, ¿no? Y esta para mí sería una de las mejores. Quien vea que venden solamente estas cuchillas, esta es la Kemei aparte, pues puede dejármelo en un comentario ahí con el link puesto, para ver si nos pedimos una de estas para hablar de estas cuchillas, que son muy buenas. Aunque sí, como dije, no es Fusion, no es Vapor, pero es muy buena así como está Taper, ¿no? Que
que la verdad es que me ha resultado buena. O sea, no calienta, esta cuchilla no la hacen calentar para nada, es demasiado buena. Así que si yo tengo que recomendarles algo, les recomiendo la interna de la Kemei. Tienen que notar esta curva que tienen ahí. Y les puedo recomendar la Vilpro, perdón, la BRD Clip, que me costó alrededor de 10 euros. Pueden ir a buscar. Ok, no les dejo el link porque hay muchas páginas y de momento tienen que estar con mucha atención porque hay vendedores en AliExpress porque no tienen muchos seguidores y venden unas cosas muy baratas. Tienen que tener mucha atención. Ok, ya les vendré haciendo también unos tips para comprar en AliExpress. Pero pues ustedes también tienen que ver todo eso, ¿no? Los vendedores y todo. Quien tiene una cuchilla JRL también le puede hacer la combinación con esta interna de la Kemei, que quisiera encontrarla sola, como repito. Ok, y hay otra cuchilla también que es muy buena, es la que viene aquí, es la que viene propio aquí, que es la de color negro, que es un muy buen conjunto. Ok, y siendo de dos colores, como les dije, tienen la posibilidad de regularla bien a cero. Ese es un consejo principal para que tengan una mayor visualización. La Fusion es muy buena, lo que pasa es que la diferencia de la Fusion con todas las que hay en China es, vean, las dimensiones, ¿no? Vean cuánto es delgada la Fusion. Vean cuánto es delgado los dientes de la Fusion. Ok, se nota la diferencia. Esta es con la JRL. Vean los dientes como son delgados. Ok, vamos a ver con la Vilpro, que la Vilpro también creo que es delgada, y aún así parece que es más delgada la Fusion. Ok, con esta vamos a ver, aún sigue siendo delgada los dientecitos. Vean cómo es más delgado aquí. Vean cómo es suficientemente delgado. Obviamente con una Kemei, pues bueno, este es taper. Y con la BGR, vean cómo es, también es muy delgada. Así que por eso es que la Fusion es muy buena para detallar. Ok, aunque si no tiene pues acá adentro los poros para que respire la cuchilla. No estoy diciendo que se calienta bastante, pero pues a quien no le gusta que se caliente casi para nada las cuchillas, vayan por esta que tienen estas cosas así. La Fusion le pueden hacer una muy buena combinación, diría yo. Con esta microdentada pueden hacerle una modificación muy chévere, pero lo malo es que es de color negro todas dos, ¿no? Pero quien tiene la experiencia como yo, pues ya puede hacerlo mejor. No sé si hay Fusion de color dorada, no lo sé, no he visto, más que todo acá en Italia no he visto. Quien tiene la posibilidad de conseguir esta cuchilla Kemei, se los digo yo, es muy buena, aunque si es taper. Ok, van a tener un desvanecido bien amplio. Las taper sirven para eso, para hacer un desvanecido bien amplio. Para quien no tiene mucha experiencia, vayan por la taper. Entre la taper y la Fei, o sea, una cuchilla normal, como sería una completamente plana, no Fusion sino una plana, pues la diferencia es que esas van como que más a ras, o sea, no más a ras, sino que cortan con mayor facilidad el cabello, ¿no? En esta tienes que hacer un poquito más de muñequeo porque no va, o sea, la pancita que está aquí no agarra el cabello igual. De momento tienes que trabajar bastante así, ¿ok? Y el desvanecido te va a salir más amplio. Las cuchillas que son completamente planas, vean, esa vas a cortar directamente así, te va a quitar más cabello, y con esta tienes que tener mayor experiencia, ¿no? De momento, cuando hay una cuchilla así, pues yo prefiero detallar con esas y con las esquinas de la máquina. Ok, ahora que estas Fusion se hicieron para eso, pues simplemente para que corra mejor, ok, pero asimismo es una cuchilla plana. Ok, es siempre para eso, para quien tiene un poquito más de experiencia. Si vas a iniciar, cómprate estas cuchillas que son muy buenas. Esta y la interna son muy buenas. Vemos que esa la quiero poner en la Vilpro, un ejemplo. Vamos a ver si es compatible. Ok, perdón que la máquina está bien sucia. Vamos a solamente a probar. Ok, vamos a, que no logra ver bien a través de la cámara del teléfono. Esta es una máquina Wall. Pues la verdad es que aquí es compatible. Esta cuchilla de la Kemei en una Wall es compatible, pero en la Vilpro no es compatible la cuchilla
Kemei. La verdad que la cuchilla interna de la Kemei no es compatible con la Build Pro. Estos foros que están aquí no dan en el plástico de la Build Pro. Vamos a ver. Para quien me pregunta cómo yo regulo las cuchillas, pues lo hago a ojo, ok. Lo hago simplemente a ojo. Vean que tenemos un buen cero, ok. Aquí tenemos la cuchilla. Ahora vamos a ver si le colocamos un peine de la Lence Pro. Vamos a abrirlo un poco, ok. Y la cerramos. Vean que no toca. Ok, vamos a ver un peine wall. Aquí tenemos, vamos a poner el peine número 1. A cerrar. Ok, no toca, solo que le da otro sonido a la máquina. Bueno, vamos a ver aquí el peine en medio, cerrado completamente. Vamos a ver. Ok, como ven, no toca los peines. Eso es muy bueno, Vamos a ver el cero. Vean cómo se ve el cero. Ok, es muy buena esta cuchilla Kemei. Lamentablemente no es compatible con la Build Pro. Ok, vean aquí con la Wall. Vamos a ver dónde más es compatible, pues ya en otro video les diré qué más. De momento la cuchilla Kemei recomendadísima. Y la otra que les puedo recomendar pues sería esta, ok, este conjunto que ven aquí, ok, esta. Igual se pueden comprar las Medishow, ¿no? Esta VGR. Esta no la puedo recomendar para nada, ok. Es muy buena la cuchilla, pero los peines Wall pues no caben justos, ok. Esto queda, vean, ok, esto es lo que yo me refiero, que no sé por qué no hablan de eso los otros que hacen video, ¿no? Bueno, eso era todo. Espero que les haya podido ayudar en algo. Si querían investigar algo, esta no es compatible, por cierto, ni con Wall ni con Build Pro. Yo pienso que vamos a ver si le queda esta en la Kemei. Vamos a ver. Parece que sí, pero es que vean como no cabe, porque esto de aquí parece que fuera un poquito más pequeño, ok. Pero bueno, en las de motor magnético, en las que tengan de motor magnético de AliExpress, pues ahí sí caben, ok. Pero no es tan recomendable tampoco por los dientes que son muy pequeños. Pero bueno, si hay cuchillas que quieran comprar, esa que voy a recomendar, esta simplemente por los colores, y ahí estamos hablando de casi lo mismo en todas, ok. Pero vieron la Kemei como es por dentro, como tiene las formas aquí de los dientes, me gustó mucho. Ojalá, y si alguien ha visto que hay cuchilla Fusion o Vapor de esa Kemei, pues háganmelo saber en los comentarios. La cuchilla que trae la VGR 002, déjenme decirle que está muy buena esa cuchilla. Ya les voy a traer el revisado de esta máquina, lo estoy preparando, ok. Así que mucha atención a lo que va a venir. Okay, suscríbanse, ya saben, y gracias a todos los que ven el video y gracias por apoyar el canal. Sus comentarios pues son muy motivadores. Muchas gracias.